¿Cuál fue el comportamiento de las iglesias en el proceso electoral del 2018? ¿Cómo entender el uso religioso que los candidatos dieron a las campañas y a sus propuestas? ¿Existe un voto religioso? ¿Cómo votaron los creyentes este 1 de julio? Lo religioso dentro de lo político, aquí en Sacro y Profano. Las últimas elecciones en México fueron diferentes. No nos referimos a la avalancha de votos obtenidos por Morena y López Obrador, sino al comportamiento de diversos grupos religiosos y de candidatos que creyeron encontrar en el voto religioso una fuente de recursos electorales. En ese sentido, recién apareció en librerías el libro del reconocido antropólogo Helio Masferrer Can, titulado Lo religioso dentro de lo político, las elecciones de México 2018. Con base a diversas encuestas, se perfila el comportamiento electoral del campo religioso y viceversa, el comportamiento religioso del campo político. La resacralización de lo político, el comportamiento del voto evangélico, el papel del Partido Encuentro Social y de la Iglesia Católica son algunos de los temas que el profesor Masferrer aborda y profundiza hoy, en Sacro y Profano. Buenas noches, le invito a que conversemos en torno de un nuevo libro escrito por Helio Masferrer, cuyo título es Lo religioso dentro de lo político, las elecciones de México 2018, prologado por Rodolfo Soriano, editado por Araucaria, que empieza a colocarse en las principales librerías del país. Y nos habla sobre todo el comportamiento de los diferentes grupos religiosos, ciudadanos, iglesias, en torno al pasado proceso electoral y aspectos que de ahí se derivan. Helio, siempre es importante el título. Puede ser una provocación, puede ser una síntesis. Dinos por qué tu libro se llama Lo religioso dentro de lo político. En definitiva, trabajé las encuestas electorales que se aplicaron que preguntaban religión en la entrevista. Y es claro que hay un comportamiento muy distinto. O sea, Andrés Manuel tiene de arranque el 60% del voto evangélico, el 22% del voto católico y el alrededor del 60% del voto no creyente. Entonces, debemos tratar de entender que hay un modelo de toma de decisiones basado en valores religiosos que no necesariamente siguen lo que dicen las iglesias o el liderazgo eclesiástico, que eso hacen otros enjuagues, ¿no? Entonces, Digamos por que eso es lo religioso dentro de lo político en un proceso electoral federal muy importante. Muy bien. Pues muchas gracias y felicidades por tu libro. También, Rodolfo, muchas gracias por tu presencia aquí en Sacro y Profano. ¿Cómo viste en este proceso el comportamiento, podríamos decir, político-religioso del factor católico? Entendiendo iglesias, jerarquía, pero también laicos. Hay un factor que es muy importante destacar de inicio, ¿no? Es el hecho de que tuvimos la elección con mayor número de cargos involucrados en la historia de México. Nunca antes habíamos tenido tanto. Segundo lugar, nunca antes habíamos tenido, al menos en los últimos 30 años, un papa que se preocupara por los temas sociales, que no estuviera obsesionado con los problemas de la moral sexual de los católicos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hubo una suerte de sincronía entre el discurso que por un lado emite desde Roma el Papa Francisco acerca de los problemas de lo social en las sociedades capitalistas contemporáneas, especialmente de América Latina, y por otra parte las críticas que yo creo que en muchos sentidos fueron muy acertadas de López Obrador acerca de la manera en que venía funcionando el sistema político en México. En esta coyuntura, la conferencia del episcopado mexicano quedó totalmente fuera de lugar. Yo creo que afortunadamente lo entendieron, ¿no? Porque es obvio que hay una profunda
hay un profundo desencuentro entre lo que la SEM dice y lo que la SEM ha hecho en los últimos 20 años y lo que el Papa hace, ¿no? Entonces yo creo que quedaron fuera de lugar y Pero afortunadamente tuvo lo la virtud, entendieron. perdón, de haberse deslindado, como está en el Sí. libro, de los grupos más conservadores, Radicales. ultraconservadores, Así es. como El Frente el Nacional Frente por la Nacional y Familia, el Yunque, entre otros, que eran ¿no? los que proclamaban el voto Claro, católico claro. como Y tal. que además en 2006 aprovecharon coyunturas muy específicas en algunos estados de la República, como en el caso de Aguascalientes, para crear el mito de que ellos le habían ganado la elección al PAN. Y el PAN compró el mito, ¿no? Y por eso le fue como le fue. El 2016. Así es. Pues muy bien, tenemos un primer acercamiento. Estamos hablando de las elecciones del 2018, pero con un foco muy especial en torno a lo religioso. Y lo que ha permeado acá es estos planteamientos ético, morales y religiosos que, queramos o no, tuvieron una incidencia en el ánimo de los electores. Regresamos, está usted en Sacro y Profano. El campo religioso, el factor religioso, los creyentes y el proceso electoral es el tema de esta noche en Sacro y Profano, y estamos conversando en torno a el libro de Elio Masferrer, Lo religioso dentro de lo político, que acaba de aparecer y está en las librerías, y que es un ensayo muy interesante, Elio, de ver puntualmente las diferentes religiones en el aspecto electoral. Y de entrada te pregunto, ¿realmente podemos hablar de que existe un voto religioso con lo que implica, es decir, una inducción por parte de las estructuras religiosas? Son dos cosas distintas. Una cosa son los valores religiosos en un modelo de toma de decisiones electoral, y otra cosa es que una iglesia pueda generar un voto confesional en función de lo que ese liderazgo diga. Lo que nosotros mostramos en la investigación es que precisamente los creyentes van por un lado y las iglesias van por otro lado. Pero hay distintos sistemas de valores, tanto en los no creyentes como en los evangélicos en general, como en los católicos. Entonces, esto se ve reflejado en las encuestas que marcan una tendencia muy clara. Los evangélicos hacen énfasis en el testimonio de la persona. Los no creyentes hacen énfasis en las políticas públicas que impulsan los candidatos. Y en cambio los católicos manejan otras variables, quizá de otro tipo. Pero, Elio, vimos durante el proceso cómo ciertas iglesias, sobre todo ciertos actores religiosos, vendían la idea del voto religioso, ¿no? Tanto la ultraderecha católica como el caso del partido Encuentro Social, vendían a los partidos, ¿no? Ofertaban. Incluso la alianza entre Andrés Manuel López Obrador y el PES va en esa lógica. No necesariamente. En definitiva, más bien, el PES se pone bajo el paraguas de Andrés Manuel porque sabe que los evangélicos van a votar por Andrés Manuel porque no creen en ninguno de los otros, y entonces ellos tratan de ver si capitalizan la tendencia de los evangélicos de apoyo a Andrés Manuel, y no fue así, porque los evangélicos no son un voto corporativo. Y el PES había conseguido el registro porque el PRI le había pasado votos porque llevaban al sobrino de Murillo Karam en la elección del 2015. Como se alía el PES, entonces al PRI no le pasó el 1% de votos que le había regalado. Y además hay una investigación muy clara, el voto de PES es 2/3 evangélicos y 1/3 católico. Entonces, en esa perspectiva, está claro que los evangélicos separan lo religioso de lo político con mucha claridad, y esto hizo que votaran por Andrés Manuel, que era el que daba el testimonio, y no por Hugo Eric Flores y el PES, cuyo testimonio personal es que un día está con uno, otro, o sea, no es confiable para los evangélicos. ¿Qué piensas de esto, Rodolfo? Es decir,
el creyente vota en tanto ciudadano. Yo ¿no? creo que eso ocurrió en 2018 y como creyente yo le pido a Dios que eso siga siendo, que esa siga siendo la tónica en este país, pero no podemos estar 100% seguros de que ello se vaya a mantener. Si por ejemplo Morena presenta como candidato a una persona que no se ajuste justamente a este modelo del que Elio está hablando en 2024, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy claros en ese sentido que lo electoral es siempre una experiencia a término, es siempre una experiencia que acaba el día de las elecciones y al día siguiente empiezan a reconfigurarse una serie de alianzas que pueden funcionar para la siguiente elección o pueden no funcionar, dependiendo de muchas variables, dependiendo de muchos factores que, bueno, ahorita es un poco difícil de predecir qué pudiera pasar en 2024, pero yo creo que uno de los factores clave es quién será en 2024 el candidato de Morena o la candidata de Morena a la presidencia de la República. Y sobre el tema del voto corporativo, ¿cómo lo percibes? Y yo creo que en No esta existió en ocasión, Pero no, dices en esta ocasión, en esta significa ocasión. que puede estar abierto, ¿no? Sí, como, sí, como en otros sí, países. sí, Probablemente, sí. por ejemplo, Brasil, podríamos hablar en Brasil de un voto corporativo o en otros países centroamericanos, por ejemplo, donde las iglesias como estructura marcan el derrotero de la intención del voto. Yo tengo mis dudas porque los evangélicos en Brasil no todos votaron por Bolsonaro. O sea, hubo un 70% de voto evangélico para Bolsonaro y un 30% para Haddad. Entonces también hubo un apoyo evangélico a la izquierda. Sí, Sí, ahí hay que distinguir las mega iglesias, sí. los neopentecostales de los pentecostales y los evangélicos en general. Los históricos, los pentecostales de a pie votaron por la izquierda y las mega iglesias, otro tipo de La teología de estructuras la como la prosperidad. Universal del Reino de Dios, Pare de Sufrir, esos le armaron la campaña a Bolsonaro. Entonces sí hay que entender que aún al interior de todo el mundo de los creyentes, cualquiera sea, hay distintas tendencias. Bueno, frente a esto, a esta postura de puede haber un voto corporativo, no lo puede haber, yo sí creo que Andrés Manuel entró con esa lógica, sobre todo muy al principio, pero me gustaría escuchar tu opinión sobre los candidatos. Como nunca antes, los candidatos fueron como muy sensibles al tema de lo religioso. Uno que iba a Sí, misa, sí. bueno, el más fue Miquel Meade. Arroyo, ¿no? Que realmente Sí. casi iba de rodillas a la villa, A ¿no? la basílica. A la basílica. Entonces, pero es algo nuevo, relativamente nuevo en la cultura política electoral de este país. Sí, y yo creo que es un error por contratar gente formada en la George Washington University, ¿no? O sea, es el problema de venir con la idea de cómo funciona el sistema electoral estadounidense, donde sí es muy importante estos votos por la manera en que incluso los distritos se trazan para maximizar el poder de algunas organizaciones, incluidas las iglesias, ¿no? Y la diferencia que existe en México, donde a final de cuentas es una elección nacional, ¿no? Y estas fuerzas locales que en Estados Unidos pueden ser determinantes para ganar estados como Ohio, estados como Florida, en México no son tan importantes, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un problema de cómo están interpretando desde los partidos. Esto es algo que también ha hecho el PAN, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, lo que Promoción Política de la Mujer del PAN ha estado haciendo en los últimos años es que ha cedido esa posición a mujeres de procedencia evangélica con la idea de que eso supuestamente les va a dar una suerte de fortaleza en ese sector, aunque en los hechos no ha ocurrido. Muy bien, pues concluimos este segundo bloque. Nos quedan claros varios aspectos acá, que es un proceso electoral grande, complejo, el más grande en la historia del país. Así es. Un segundo planteamiento sí incide en las posturas morales y hasta religiosas, pero no son determinantes en términos de un voto corporativo como tal, al menos en este proceso electoral. Así es. El profesor Masferrer tiene sus dudas que esto pueda pasar en el conjunto de América Latina. Hay otros autores que sí lo plantean con una mayor solidez. Y después el tema de que la situación que estamos viviendo en el país
es una especie como de reflejo, sobre todo de una incidencia. Los cuarteles de guerra electoral están muy influenciados por las políticas y la cultura política norteamericana. Así es, así es. Vamos a una breve pausa. Le recuerdo que estamos analizando procesos electorales en México vinculados directamente a campo y factor religioso. Sacro y profano, en un momento regresamos. Regresamos, estamos analizando, reflexionando sobre el libro de Helio Masferrer, Lo religioso dentro de lo político, las elecciones de México 2018, que tiene un prólogo de Rodolfo Soriano. Helio, está entonces esta impronta, podemos llamar ético-religiosa, que estuvo presente como en pocos procesos electorales en el 2018. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque en el fondo lo que hay es una crítica también por parte de López Obrador a la manera de hacer política tradicional, la corrupción, el alejamiento de la sociedad, una serie de antivalores y cierta hipocresía, porque muchos políticos, se dice muy católicos, están señalados con alta corrupción. ¿Qué crees que pase ahora que Andrés Manuel, digamos, ha reiterado que va a cumplir sus ofertas de campaña en torno a esto? Por ejemplo, esta famosa constitución moral u otros elementos que él ha ofrecido. En definitiva, todo está relacionado con qué parte de la Biblia trabajan los distintos grupos. Mientras que los sectores conservadores, como el Frente Nacional por la Familia, etcétera, hacen énfasis en la ira de Dios, un Dios castigador que manda matar a 4.500 judíos porque adoran el becerro de oro, etcétera. Ese es el Dios del Génesis y de los primeros judíos. Y luego aparece otro Dios, que es un Dios más permisivo, más misericordioso, etcétera, que son del Éxodo en adelante hasta el mismo cristianismo. Entonces lo que hace Andrés Manuel es evidente que se coloca en la posición del Dios misericordioso que plantea una reformulación moral de la sociedad, un rescate incluso de los antiguos corruptos, la búsqueda de la conversión de los políticos que eran cartuchos quemados, ¿no? Y que ahora se hacen morales. Y un aislamiento de estos otros que serían los, podríamos llamar, irrecuperables, ¿no? Entonces, en definitiva, esta búsqueda de la lucha contra la corrupción, etcétera, es lo que hizo que la gente confiara en él, pero para que siga confiando en él tiene que ser consistente. Por eso, por ejemplo, lo del aeropuerto no tenía otra posibilidad que seguir en lo que había prometido en la campaña, si no perdía toda autoridad. Entonces, ahí es donde está la situación. O sea, tenemos que ir por ahí. Muy bien. Rodolfo, una última cuestión. Me gustaría mucho que nos ayudaras a entender, sobre todo en términos prospectivos, una frase que me parece interesante, como una hebra que hay que seguir. Tú planteas en el libro, te voy a citar, dice: ojalá que para las elecciones del 2021 y 2024 se mantenga la disposición a incorporar lo religioso como una variable más que ayude a comprender cómo y por qué los mexicanos votamos o no votamos de la manera en que lo hacemos. ¿Qué significa esto? Significa que lo religioso a futuro va a tener una mayor incidencia política en el ánimo, en el humor electoral de los mexicanos. Yo creo que es una posibilidad, pero también el problema es que muchas de las encuestas desconocieron durante mucho tiempo el valor de lo religioso y lo incorporaron en esta ocasión en buena medida por esta campaña de miedo que se impulsó desde algunos sectores de los medios de comunicación, especialmente los más cercanos al PRI y al PAN, ¿no? En el que se trató de presentar por todos los medios a López Obrador como una especie de
profeta Mimí, ¿no? Que iba a provocar una suerte de cataclismo apocalíptico si es que era electo, ¿no? Me parece que muchos andaban tratando de identificar, bueno, qué tan poderoso en realidad es el pez, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora ya vimos que el pez no es en realidad poderoso y quizás el riesgo que se corre es que las encuestadoras digan, bueno, pues si no hay alguien que me pague por investigar qué tanto pesa el peso, qué tanto pesa determinado otro partido, ¿no? Pues que lo saquen ya de los modelos de los sistemas de hipótesis y ya no hagan preguntas que nos permitan ver de la manera en que Helio nos ayudó a comprender cómo es que lo religioso y lo político se imbrican, se correlacionan de manera muy compleja y muy importante para entender lo que es México hoy. Muy bien, llegamos al final y siempre me importa mucho que concluyas algo que te gustaría. A lo mejor te induzco. ¿Por qué hay que leer tu libro? Porque me pareció interesante mostrar que la sociedad mexicana es muy laica, pero dentro de ese laicismo no quiere decir que no sean creyentes. Ujú. Son creyentes y operan de acuerdo, toman decisiones de acuerdo a su sistema de valores y no a las burocracias eclesiásticas. Entonces me pareció muy importante mostrar que los mexicanos tenemos valores, pero es que esos valores son diferentes, pero todos apuntan a la búsqueda de la justicia, luchar contra la corrupción, el despilfarro de los dineros públicos, etcétera. Entonces me pareció que era muy interesante mostrar que era una elección con valores y no como dicen algunas jerarquías eclesiásticas, que los mexicanos estamos en el relativismo moral y esa jalada. Todo lo contrario. ¿Por qué recomendarías este libro que tú prologaste, Bueno, Rodolfo? para los que sean especialistas, porque creo que es la primera oportunidad en la que se observa, se analiza justamente desde las encuestas cómo lo religioso y lo político interactuaron. Desde el ámbito, dijéramos, del lector general, yo creo que le da una idea muy interesante de una arista en la que normalmente no pensamos, ¿no? En México creemos que hablar de religión o de política es inevitable, nos lleva inevitablemente a un pleito, ¿no? Toros, política y religión no debemos hablar, ¿no? Pero yo creo que el libro lo que nos ofrece es justamente la posibilidad de ver cómo se imbricaron estas dos realidades, ¿no? Lo religioso y lo político, y cómo le dimos una solución muy sensata, ¿no? Porque yo creo que en ese sentido también la elección mexicana y la costarricense se diferencian de lo que ha ocurrido en el resto de América Latina en este terrible año electoral que hemos vivido. Muy bien, pues muchas gracias, Helio. Felicidades nuevamente. Rodolfo, muchas gracias. Y yo me quedaría con esta reflexión, que en México, con una laicidad histórica que hemos tenido, laicidad, no laicismo, es claro que los votantes votan en tanto ciudadanos más que miembros de alguna iglesia. Y es muy importante. 53% sacó Andrés Manuel López Obrador, significan más de 30 millones, la mayoría son católicos, pero no quiere decir que votaron en tanto católicos, sino votaron en tanto ciudadanos. Muchas gracias, yo lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.